Mamá piensa que tendrá trillizos, pero el médico descubre algo increíble. En 30 años de experiencia como cirujano, aquel doctor jamás había encontrado un caso como este. Todo parecía sacado de una película de terror. La mujer a la que asistía en aquel quirófano tenía en su estómago un tumor más grande del que hubiera visto en toda su vida. Era una masa de carne amorfa que pesaba más de 20 kilos y que amenazaba con quitarle la vida a la paciente. Pero lo más increíble de todo no era que médicamente el doctor no pudiera explicar el origen de aquel tumor. Lo realmente sorprendente es que la mujer se empeñaba en decir que no se trataba de ningún tumor, sino de un embarazo de trillizos. Solo cuando la operación terminó y pudo salvarle la vida a la paciente, el cirujano se atrevió a hablar con el esposo y preguntarle por qué ella tenía aquella idea de los trillizos tan arraigada. Lo que aquel médico escuchó lo dejó con la sangre helada. Aquel hombre le contó que su esposa, la mujer operada del tumor, no había nacido en aquella ciudad, sino en un pueblo lejano, con costumbres muy tradicionales, donde sus habitantes viven como atrapados en el tiempo, un pueblo donde la gente sigue creyendo en espíritus paranormales y donde la vida se encomienda a la protección de brujas y hechiceros, los cuales leen las cartas, preparan brebajes y vociferan maldiciones. La mujer se llamaba Matilde y durante sus primeros años de vida se mantuvo alejada de aquellas cosas. Su madre era una persona entregada a la religión católica y siempre le transmitió la idea de que la brujería existía, pero se trataba de una magia muy negra, la cual estaba alejada de la voluntad de Dios y que todo aquello que se involucraba debía ser fuertemente castigado. Siendo una niña, Matilde le hizo caso a su madre, con obediencia absoluta. Oró todas las noches para irse a dormir y temió verse involucrada con cualquier cosa que tuviera que ver con la brujería. Pero a los 15 años, la joven se enamoró perdidamente de un muchacho de su edad que aceptó estar con ella, pero le fue infiel en un sinfín de oportunidades. Matilde sufría por aquellas traiciones, pero ella se sentía atada a su novio e era incapaz de terminar con él. Fue entonces cuando una compañera del colegio le sugirió a Matilde que visitara una pitonisa, pues aquella pérdida de dignidad frente a su novio tenía todas las características de un amarre, es decir, de un hechizo de amor realizado a través de la brujería o de la magia negra. La joven intentó negarse, pues recordaba los consejos de su madre para evitar aquellos lugares. Pero su amiga le insistió y, cansada de los engaños de su novio, se atrevió a visitar a la bruja. Aquella experiencia cambió la vida de Matilde. Lo que sintió al entrar a la sala de consultas de la hechicera le heló la sangre, pero aquella mujer le fue diciendo a la muchacha cosas de su vida que nunca le había contado a nadie, convenciéndola así de sus poderes adivinatorios. Finalmente, le confirmó que era víctima de un hechizo de amarre y le preparó un brebaje, supuestamente para cortar dicha maldición. Aunque con mucho temor, Matilde se tomó aquella pócima en la dosis indicada por aquella bruja. Y no se sabe muy bien si por la sugestión o por los poderes mágicos de aquel brebaje, pero lo cierto es que al cabo de una semana la joven había terminado con su novio, olvidándolo por completo y sin ningún tipo de dolor a causa de esta ruptura. Desde entonces, Matilde fue otra persona, convencida del poder de las brujas y los hechiceros. Olvidó los consejos de su madre y comenzó a buscar toda clase de literatura sobre temas mágicos y artes oscuras. Para cuando tenía 20 años, la joven ya se animaba a ella misma para leer la mano y el tarot de sus amigas, y estaba pensando seriamente en establecer una sala de consultas en aquel pueblo. Pero fue entonces cuando Matilde empezó a sufrir de unos extraños dolores en su estómago. Después de descartar cualquier tipo de enfermedad médica, pues ningún doctor era capaz de identificar el origen del dolor, Matilde se convenció que estaba siendo víctima de un maleficio,
pero debía tratarse de un maleficio de una bruja mucho más poderosa que ella, pues sus conocimientos mágicos no alcanzaban para curarse a ella misma. Buscando preservar su vida, Matilde empacó las maletas y se trasladó a otra ciudad, donde según los rumores vivía una poderosa hechicera. La joven confió que ella sería la única capaz de curarla. Lo que la vieja bruja le dijo a Matilde jamás lo olvidará. La voz de ultratumba le dijo: después del sufrimiento vendrán trillizos. Y fue precisamente en la sala de consultas de aquella hechicera donde Matilde conoció a Julián, el hombre que se convertiría en el amor de su vida. Matilde no regresó a su pueblo, sino que se quedó viviendo en la ciudad con Julián, con quien se entendió a la perfección desde el primer momento y con quien se casaría al poco tiempo. Los dolores de estómago de la mujer desaparecieron poco a poco después de consultar a la bruja, y Matilde se convenció así de los poderes de esta hechicera. Por eso, cuando al cabo de un año su estómago empezó a crecer, la mujer no pensó ni por un momento que podría tratarse de nada diferente a un embarazo de trillizos profetizado por la bruja. Nunca se hizo una prueba de embarazo y sin importar los fuertes dolores que la aquejaban ni el extraño color negro que empezaba a adquirir su estómago, Matilde siguió adelante con su convicción de que estaba embarazada de trillizos. Solo 9 meses después, cuando los dolores eran insoportables y su estómago inusualmente grande, aceptó ser llevada al hospital. Según ella, porque había llegado la hora de dar a luz. Fue entonces cuando el doctor la operó. Le retiró el extraño tumor que pesaba más de 20 kilos y conoció aquella historia tan particular de la boca de su marido, que estaba impactado por toda la situación que le había tocado vivir. El médico quedó algo perturbado con aquella historia, pero como era un hombre de ciencia, consideró que se trataba simplemente de algunas supersticiones religiosas que todavía persistían en la mentalidad de aquellas mentes tan atrasadas del país. La verdadera sorpresa se la llevaría 2 años más tarde, cuando volvió a recibir en su consultorio a Julián y a Matilde, que venían porque en aquella ocasión el estómago nuevamente había empezado a crecer y temían que pudiera tratarse de otro tumor. Al realizarle una ecografía a la mujer, el médico se llevó la sorpresa de su vida. Matilde estaba embarazada y de trillizos. El médico era un hombre totalmente escéptico que se negaba a creer en las brujas, pero era totalmente inevitable recordar las palabras de la hechicera para Matilde: después del sufrimiento vendrán trillizos. Dicen que no se debe creer en las brujas, pero de que las hay, y esto fue lo que precisamente hicieron a partir de entonces Julián y Matilde, que se aferraron como pareja a la oración y al perdón de Dios, y nunca más volvieron a frecuentar aquellos lugares de magia negra. Si este video te gustó, dale like, cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal.